Hola, muy buenos días, muy bienvenido, bienvenida. Muchísimas gracias por encontrarte conmigo aquí en este día especial, en este miércoles 18. Venimos de hecho con un especial, con un interactivo, para ver un poquito qué nos trae esta luna. Vamos a empezar con aclarando conceptos, porque la verdad que como le comentaba a Beatriz, que sacó el tema a colación en el en vivo del sábado, preguntó qué podemos esperar de esta luna. Yo le dije, pues mira, ni lo tengo muy claro todavía. Es una luna muy especial. Para empezar, es una luna llena que se da en Piscis. La luna llena, por definición, siempre nos habla de plenitud, de ser un punto máximo, el punto máximo de un ciclo, nos habla de cosecha, nos habla de culminación, en definitiva. Y al estar en Piscis, también por definición, nos habla de una luna que aún todavía más nos va a poner más sensibles, más intuitivos, que vamos a tener mayor conexión con lo trascendente, vamos a sentir quizás más la necesidad de conectar con lo trascendente. Luego hay un tema muy importante, que es que esa luna se da en el eje Piscis-Virgo. Piscis, sensible, sentido, nos lleva a, pues eso, a sentir, a soñar, a fantasear, incluso a fantasear ahí abajo en sus agüitas, en su mundo Neptuno. Y Virgo, por otra parte, su complemento, pues nos lleva a organizar, a ser más metódicos, a distinguir, digamos, lo que es la fantasía de la realidad. Incluso, ¿por qué no?, a ser muy prácticos y a olvidarnos de lo que no es realizable, de lo que no puede ser, de lo que solamente es un sueño muy bonito, pero no podemos llevarlo a tierra, y poner energía en lo que sí es posible, en lo que sí podemos materializar, llevar a tierra y conseguir. Y siempre ese momento Virgo de centrarnos eso, materializar eso, poniéndolo al servicio. Virgo es el signo del servicio. Aparte de todo, como si fuera poco, en esta luna llena hay un eclipse parcial. Un eclipse siempre nos va a hablar de ese juego de equilibrio entre la luz y la sombra, emociones que se intensifican todavía más, como si fuera poco, como digo, como si no tuviéramos suficiente con una luna llena y no tuviéramos suficiente con que la luna llena estuviera en Piscis. Ese eclipse parcial nos habla de emociones aún todavía más a flor de piel, emociones aún más intensas y también, todavía más, insisto, una mayor conexión con lo espiritual. Fíjate qué cambalache tenemos aquí. Yo te lo explico a mi manera, yo te invito a que busques información, hay gente fantástica que te puede explicar el tema astrológico muchísimo más profundo, porque no es mi tema, esa es la verdad. Pero esta es la información que yo te puedo trasladar así grosso modo. Yo te invito a que busques información y te invito a que hagas tu trabajo también por tu parte, que hagas tus meditaciones, tus rituales, lo que tú sientas, pero lo que yo te vengo a proponer, lo que yo nos vengo a proponer, a regalarnos, es un interactivo. Aquí tienes una piedra solar o heliolita, que se llama también, muy bonita, muy curiosa. Tiene una historia muy bonita, de hecho se supone que se puede usar como brújula también. Y tenemos una selenita, tenemos aquí el sol y la luna. Mira, me ha dado por ahí, conjugando esas dos energías, masculino y femenino, esas dos polaridades. Entonces, la pregunta, digamos, la premisa del interactivo sería: ¿qué te sugiere, qué nos sugiere a nosotros esta luna llena? Que esta luna llena medio eclipsada en Piscis, con la esencia o con la influencia de Virgo, madre mía, vaya tela. ¿Qué nos sugiere? ¿A qué nos puede llevar? ¿Qué nos puede hacer querer ver o trabajar? Incluso eso, materializar. A lo mejor, no lo sé, pero a lo mejor nos habla de: mira, olvídate de este sueño, porque esto, pues eso, es un sueño muy bonito, pero en verdad, pues no es realizable, o al menos no en este momento. Y sin embargo hay otras cosas que sí puedes materializar, donde puedes poner toda tu energía, todo tu énfasis, y va a ser muy bueno para ti. Por ejemplo, no sé lo que saldrá aquí. Y luego también, como no, vamos a sacar una cartita para cada una de las dos opciones del pequeño oráculo de la magia de la luna, que no podía ser menos estando en el momento lunar que estamos, que es tremendo. Así que feliz luna llena, feliz cambalache que tenemos, madre mía, desde el cielo a la tierra, y de la tierra al cielo, que se me lengua la traba. Y vamos a empezar ya con ese interactivo. Te invito a que sientas uno de los dos minerales, la piedra solar o la selenita, o que te quedes, como siempre digo, a escuchar los dos. Yo es lo que recomiendo, aunque por supuesto, como siempre, tendrás el minutaje en la descripción. Ponemos pausa, sentimos la piedra que más nos llama la atención, tomamos agua, por lo menos yo, y ya venimos.
Comenzamos con la piedra solar y lo que te trae esta luna, lo que te quiere decir esta luna, 8 de bastos. Bien, esta luna te dice que tú sabes perfectamente lo que es realizable y lo que no. Yo te hablaba hace un momento en la presentación del vídeo y de lo que supone esta luna, un poco a nivel astrológico, a nivel espiritual, esto que hemos hablado al principio. Te hablaba de que Virgo nos va a llevar o nos va a querer llevar a lo práctico, a lo material, a lo concreto, a lo tangible. Ese momento tierra de Virgo en contraste con ese momento agua, muy agua, de Piscis. Bien, 8 de bastos nos habla de ir hacia cosas, nos habla de la inmediatez, nos habla de la concreción, nos habla de la prisa en el buen sentido. La agilidad sería más bien, la agilidad, las cosas que se mueven. Entonces, siento que esta luna, entre otras muchas cosas que tú puedas indagar por tu parte, que te vuelvo a invitar a hacer tu trabajo personal, esta luna te va a traer muchas oportunidades de darte cuenta de dónde ya no tienes que estar o de darte cuenta de dónde puedes estar mejor. Esto aplica al campo profesional y al campo personal y por supuesto al campo espiritual también, a todos los campos. Pero en el campo profesional probablemente se vea más claramente esto. Es decir, puede que esta luna te traiga contactos, comunicaciones, que es una connotación del 8 de bastos. El 8 de bastos nos puede hablar, entre otras cosas, de comunicaciones, contactos, llamadas, correo electrónico, conversaciones, etcétera. Comunicación, en definitiva. Comunicaciones que te lleguen y que te saquen de esa ensoñación pisciana. Es decir, hablo del trabajo, pero es aplicable a todo, ¿vale? Que tú estés en un trabajo o puedas estar en un trabajo donde tú estés medio aturdido, medio dormido. Medio dormido me refiero, o dormida, me refiero en el sentido de que no estés tanto en tu lugar, no estés tanto en tu camino, no estés tanto en tu propósito, que esa situación o ese trabajo pueda ser un sueño en el sentido de que estás dormido, que no estás, vaya, que no estás tú donde tienes que estar. Y de repente se empiezan a dar comunicaciones, contactos, etcétera, que te dicen, hey, que aquí tenemos esto para ti. Llega ese momento Virgo, llega ese momento práctico, llega ese momento pies a tierra y te dice, tienes esto delante. En tu mano está, por supuesto, seguir en ese estadio medio dormido, medio dormitando ahí, medio plácido las aguas piscianas o dar el salto. Evidentemente siempre es tu libre albedrío y es tu decisión, nadie te va a obligar a nada, pero 8 de bastos siempre nos habla de grandísimas oportunidades, además de verdad que es muy sol el 8 de bastos, los bastos de hecho son fuego, elemento fuego, así que tiene mucho que ver con la piedra sol y con el sol. 8 de bastos siempre nos va a hablar de oportunidades que pasan rápido. O sea, ¿tú las coges o no? Bueno, rápido, tampoco tiene que ser que te decidas hoy mismo. Pero si puede ser mejor, ¿vale? No te duermas mucho, es que el tema de dormirse ahí llega muy fuerte. No te duermas mucho, ¿sabes? Hablando de aguas, ese dicho que dice de camarón que se duerme solo lleva la corriente, que no pasa nada si no quieres optar por eso. Si tú no acabas de verlo claro, aunque el 8 de bastos suele ser siempre muy claro, nos pone muy claritas las cosas, nos pone muy negro sobre blanco lo que hay que ver, pero si tú no quieres no pasa nada. Pero que sepas que esta luna llena, yo te decía antes, que te puede hacer ver o trabajar, te puede hacer ver que tienes grandes oportunidades en todas las áreas, pero especialmente en el área profesional para que tú vayas hacia nuevos lugares y que despiertes de una cosa que hasta ahora, bueno, pues igual te habías hecho sentir bien, te sentías cómodo, habías implicado emociones, porque Piscis obviamente es muy emocional, lo hemos hablado, y quizás ahí te están diciendo que hasta ahora dentro de tu esfera profesional pudieras haber tenido vínculos emocionales o esas situaciones donde tú sientes como un afecto, una lealtad hacia una empresa o hacia un lugar, y el afecto y la lealtad están muy bien, pero a lo mejor para tu carrera, para tu mayor bien, es mejor, es más adecuado que partas de ahí con todo el amor y toda la gratitud y toda la lealtad del mundo, ¿vale? Así que atención, mucha atención con ese 8 de bastos a todo lo que se mueva a tu alrededor, que no va a ser poco. Viene Piscis, pero viene muy Virgo esta luna llena para ti. Y vamos a ver, por favor, cuál es el mensaje del pequeño oráculo de la magia de la luna para ti que has sentido la piedra solar.
o que aunque no lo hayas sentido, lo estás escuchando y te resuena. Por favor, ¿cuál es ese mensaje? Y es luna menguante. Vale, mira qué curioso este mensaje en relación a lo que yo te contaba ahora. Es hora de que hagas un balance y observes lo que merece ser abandonado. Una nueva comprensión se te ofrece si eliges escuchar a tu intuición y tus percepciones. Vale. Decíamos Piscis, intuitivo, conexión con lo trascendente, etcétera, y te hablaba del 8 de bastos, de nuevas oportunidades y quizás de abandonar cosas, bueno, pues que hasta ahora habían estado bien, pero despiertas y te das cuenta de que ya no es tu lugar, ya no es tu sitio, por ejemplo. Y fíjate lo que te dice aquí, es hora de que hagas un balance y observes lo que merece ser abandonado. Una nueva comprensión se te ofrece si eliges escuchar a tu intuición y tus percepciones. Yo siento que el mensaje que te está dando aquí el pequeño oráculo de la magia de la luna es que estés muy atento, una vez más, a tu intuición, por supuesto, y tus percepciones, quizás en el sentido de ese 8 de bastos, las percepciones de estar atento a esos movimientos, estar atento a esas, atenta a esas comunicaciones, a esas llamadas, a esas oportunidades en definitiva, porque el 8 de bastos siempre son oportunidades que pueden ser cara a cara, boca a boca, vía teléfono, etcétera, como sea, da igual. Atento a eso porque yo siento que esta luna te trae, hablando de culminación, que también te lo comentaba al inicio del vídeo, te trae la culminación de un ciclo y la apertura a otro tremendo. Así que esta ha sido su elección, que decían en el programa de la Gramola. Yo es que tengo muchos años ya, tengo más años que el hilo negro. El programa de la Gramola era un programa de radio donde tú llamabas para pedir canciones. Esta ha sido su elección y así se lo hemos contado. Momento selenita, vamos a ver cuál es ese mensaje que trae para ti, si esta ha sido tu elección o tu sentir. Esta luna llena, reina de espadas. Vale, una señora muy interesante, una señora que nos deja un mensaje aquí muy curioso. La reina de espadas, en cierta manera, puede ser la antítesis de Piscis, puede ser todo lo contrario a Piscis. La reina de espadas nos habla de alguien que está en la soledad o está en la apatía emocional y está en un punto muy intelectual, muy mental. Las espadas son elemento aire, las espadas representan o rigen al intelecto, perdón, como estamos hoy, al intelecto y a todo lo que tiene que ver con eso, todo lo que se mueve en nuestra esfera mental. Entonces, siento que te están diciendo, en este momento, la luna llena te invita a que veas si te has pasado de frenada al otro lado, porque yo te hablaba de Piscis, los sueños, la intuición, la conexión con el mundo espiritual. La reina de espadas está muy alejada de eso. Fíjate que es curioso que tenemos una luna menguante y ella le da la espalda. Claramente ella no quiere tener relación con lo que tiene que ver con la luna o con lo que tiene que ver con las emociones o con el campo espiritual. Esto tiene un sentido. La reina de espadas ha atravesado muchísimas vicisitudes y al final se ha posicionado en ese reino de la soledad o en ese reino de la frialdad. Incluso la reina de espadas es muy hielo, es muy frozen y en verdad lo hace bien porque ella en función de su experiencia ha tomado ese papel, es correcto, pero como arquetipo, como símbolo y en este momento de luna llena, yo creo que tenemos que verlo como hacer las paces con esa reina de espadas, es decir, esta luna te pide que no seas tan reina de espadas, no seas tan Virgo, en cierta manera, porque aunque la reina de espadas no es Virgo, porque Virgo sería quizás más una reina de oro, que es el elemento tierra, pero tiene mucho que ver con eso, porque Virgo en muchos momentos se aísla o en muchos momentos se olvida de vivir. En muchos momentos la responsabilidad y la, ¿cómo se llama esto? La practicidad, el pragmatismo de Virgo le puede hacer alejarse de las emociones y en cierta manera, y digo esto con todo el cariño del mundo, amargarse. Volverse una persona un poco amargada o resentida o estar muy a la defensiva porque se ha desconectado quizás de su lado emocional. Entonces, aquí te dicen que esta luna llena te lleva a conectar más con el lado Piscis.
te lleva a que hagas las paces con la reina de espadas y probablemente eso signifique hacer las paces con ese pasado, con esa trayectoria que de alguna manera a ti hoy te ha hecho convertirte, te ha hecho derivar en esa reina de espadas. Que tampoco quiere decir que seas 24/7 la reina de espadas, pero la tendencia está ahí, la base está un poco ahí. Entonces, conecta, yo siento que te llevan a trabajar mucho con las emociones, con los sueños. La reina de espadas, de hecho, ya no tiene sueños. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. La reina de espadas, arquetípicamente, representa la viudedad, representa el último estadio de la vida de una persona, sea hombre o mujer, donde ya, de alguna manera, como que no tienes ilusiones, como que tú crees o puedes sentir o te pueden haber hecho creer que tú ya lo has vivido todo y que tú ya no tienes nada que hacer, no tienes nada que experimentar, no tienes ninguna emoción que experimentar, ya no te puedes enamorar ni de una persona, ni de un artista, ni de un animal, ya no tienes pretensión de vida. No sé si se me permite la expresión, me dicen que sí, pues ya está, yo lo alargo. Ya no tienes pretensión de vida, ya, perdón por esta expresión, pero ya como que te echas a morir, vaya. Y ese es el arquetipo de la reina de espadas. Fíjate qué duro y qué crudo, ¿no? Entonces, gracias Reina de Espadas por aparecer, gracias por hacernos protegernos, gracias por ser tan racional, porque muchas veces ser Reina de Espadas está muy bien, lo hablamos siempre aquí, todas las cartas tienen su sombra y su luz, y la Reina de Espadas tiene mucha luz, por supuesto, la Reina de Espadas es muy lista, a la Reina de Espadas ya no se la dan con queso, porque ya viene de vuelta, está genial, pero aquí estamos hablando de un punto emocional más complejo. Al menos así lo siento yo. Entonces, haz las paces con el pasado, reiníciate en ese sentido, acepta lo que pasó, incluso muy probablemente lo que tú hiciste, porque la reina de espadas se juzga mucho a sí misma. De hecho, la reina de espadas a veces, no siempre, pero a veces es más dura consigo misma, da igual que seas hombre o mujer, recuerda, estos son arquetipos, es más dura consigo misma que con los demás. Hace mucho juicio de sí misma, se censura mucho y se castiga mucho. Entonces, haz las paces con lo que viene atrás, haz las paces con lo que te dijeron, te hicieron, o con lo que tú hiciste y lo que tú dijiste. Haz las paces con lo que haya ocurrido y recuerda que hoy es hoy, el ayer ya no es y el mañana será o no será. ¿Quién sabe el mañana lo que será? Así que hoy estamos aquí, hoy es día 18 de septiembre, hoy estamos con esta luna llena, vamos a aprovechar esa energía para hacer las paces con todo el amor con la reina de espadas. Tienes un trabajo emocional muy bonito ahí, que es abrirte a la emoción, dejarte llevar por tus sueños, volver a empezar a soñar, empezar a soñar, perdón, empezar a vibrar, empezar a vivir y empezar a conectar con el mundo Piscis, que es muy bonito, muy interesante también. Vale, trabajito tienes ahí. Dicen, yo aquí soy un mandado. Vale, ¿y cuál es por favor el mensaje del pequeño oráculo de la magia de la luna para las personitas? Uy, ¿cómo estamos? Para las personitas que han elegido o han sentido esta selenita, por favor, ¿cuál es ese mensaje? Ese mensaje es este y dice... ¡Ay, qué bonito! Confianza. No dudes más de tus capacidades y del beneficio del apoyo. Si vibras de amor y alegría, a cada paso que des, el universo y sus sincronicidades serán tu guía. Yo te hablaba ahora de conectarte con la vida, con las emociones, con los sueños, con la vida en definitiva. Y fíjate lo que te dicen aquí, que vibres de amor y de alegría, que es lo último que hace esta señora, porque la reina de espadas normalmente, hija mía, mucho no vibra de amor y alegría, más bien lo contrario, más bien es un poco siesa. Con todo mi amor te lo digo, tú sabes bien que es verdad. No dudes más de tus capacidades y del beneficio del apoyo. Si vibras de amor y alegría, a cada paso que des, el universo y sus sincronicidades serán tu guía. Eso es mucho, para mí al menos me resuena mucho, como siempre tú tienes la última palabra, pero a mí me resuena mucho de lo que hemos hablado, de confiar en tus capacidades y yo añadiría en tus posibilidades de vida, porque te llevaba a esa descripción un poco cruda, pero yo creo que necesaria, del arquetipo de la reina de espadas, y te llevaba a esa también crudeza de cuando ya crees que no tienes nada que hacer, que igual esto es algo inculcado,
La reina de espadas, te repito, es el arquetipo de la viuda y siempre lo explico también cuando aparece en las sesiones que la reina de espadas representa a esa viuda. Yo recuerdo, por ejemplo, a mi propia abuela, cuando yo nací, mi abuelo ya había fallecido y mi abuela materna y yo la recuerdo a ella desde siempre hasta que se fue de negro, pero de negro riguroso. Bueno, no, ya por último, no, ya por último se abrió un poquito, la verdad, gracias a Dios. Pero, qué sé yo, a lo mejor hasta 8 o 6 años antes de trascender, ella iba de negro riguroso, pero cuando digo riguroso es riguroso. Y ese es el arquetipo, porque estaba mal visto. Tú te quedabas viuda y tú tenías que quedarte ya, pues eso, de negro y no tenías derecho a volver a tener una pareja, no tenías derecho a disfrutar de tu vida, de tu sexualidad. Eso era feísimo, ¿vale? Entonces, conectar con la vida, dejar atrás ese luto, dejar atrás ese ropaje negro, que a mí me encanta el negro, pero no de esa manera, ¿vale? Te repito, no dudes de tus capacidades y del beneficio del apoyo, que también busca apoyo porque la reina de espadas es yo me lo guiso, yo me lo como, no me fío a nadie y yo ya he pasado bastante, entonces yo me refugio en mi templo, me refugio en mi templo de hielo y aquí no entra nadie. Si vibras de amor y alegría, a cada paso que des, el universo y sus sincronicidades serán tu guía. Conectar, en definitiva, conectar con la vida, conectar con Piscis y conectar con las emociones. Bueno, a mí me ha gustado muchísimo. ¿Dónde está? Aquí, 8 de bastos. Me ha gustado muchísimo este interactivo, tanto el 8 de bastos de la piedra solar como la reina de espadas de la selenita me han gustado con sus respectivos mensajes. Espero que para ti también haya sido interesante, instructivo, nutritivo. Como siempre ya te digo, la última palabra la tienes tú. Ya me cuentas si te ha resonado, si no, si para nada, si te desuscribes porque ya dices ya esto no va por ningún lado. En fin, que muchísimas gracias. Por ahí está Isa, creo que la puedes escuchar. Está pidiendo ya que le pongamos de comer, así que vámonos a ir porque esta niña no entiende de nada. Ella lo mismo le da un barrido con un fregado. Ella cuando tiene hambre y ya está. Muchísimas gracias, feliz vida. Gracias por tu aportación, tu comentario, por tu interacción como tú lo sientas. Y feliz vida, feliz luna llena y hasta mañana.